Solo sé, En su infinita misericordia no me queda son nada maravillosas sus obras, son admirables lo que el Señor puede hacer en nosotros. Si nosotros en medio de nuestra vida, nuestra fe va a ir creciendo o va alimentándose, esa fe va a producir lo que dice este canto. Maravillosas son tus obras, tus prodigios incontables. Y hoy precisamente el Salmo también nos invita a eso, a contemplar la misericordia del Señor a través de su poder, a través de lo que Él pueda hacer con nosotros, estando nosotros con Él. Dice el Salmo 83: qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Qué agradable, Señor, es tu morada. son tus obras. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Qué agradable, Señor, es tu morada. El Señor es el sol y escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué agradable, Señor, es tu morada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Señor, hermanos, nos invita a través de la palabra de Dios poder comprender tan maravillosa enseñanza en nosotros. Viene del Salmo 83. Cuando uno se pone a la disposición del Señor y deja que el Señor actúe, el poder de Dios se manifiesta a través de sus maravillas. Cuando nosotros empezamos a contemplar las maravillas del Señor en nuestra vida, tenemos también una actitud quizás positiva, una actitud en la que, aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, pero si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, sabremos decir, maravillosas son tus obras. También puede ser en el proceso de la enfermedad física, cualquier enfermedad que pueda estar atando nuestro cuerpo. Nosotros, si confiamos en las manos del Señor, sabemos de que Él todo lo hace bien para los que Él ama. Y en su inmensa misericordia nosotros llegar a comprender que estamos viviendo un estado de purificación, un estado en el que el Señor sabrá hasta cuándo. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a aceptar ese proceso, quizás empieza la negación de Dios y entonces ya no anhelamos a Dios, ya no anhelamos lo que Dios puede hacer, porque anhelar es saber tener esperanza en Él. La esperanza es una de las virtudes que nosotros tenemos que ir a hacer crecer en nuestra vida. Si nosotros no tenemos esperanza en Dios, el salmista de hoy nos lo dice: anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma y todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Dios en su infinito amor sabe que nosotros somos capaces de poder vivir las situaciones, por muy difíciles que nosotros creamos, por muy difícil que nosotros digamos, yo no lo puedo aceptar, porque en el caso de que algún familiar de nosotros pueda partir hacia la otra vida. Y entonces cuando nosotros no llegamos o no vivimos esa etapa del duelo, de la aceptación, del demostrar que realmente tenemos confianza en el Señor, no anhelamos estar con el Señor.
Y ese es un proceso, hermanos, no crea usted que es de aquí a un mes, no, lleva años. Por lo menos a mí me estoy llevando ese proceso, pero con Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios es bien difícil. Viene los malos pensamientos, viene también el negar a Dios, viene el que uno le diga al Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy viviendo esto? Y hoy el Señor nos invita a saber tener confianza y esperanza en el Señor, saber que nosotros anhelamos estar con el Señor, como lo dice el salmista, anhelo, Señor, estar. En otras versiones de la Biblia dice estar ante los atrios de tu santuario, ante el atrio de tu templo. Y vamos a escuchar un canto que nos lleva también, que habla acerca del estar con el Señor, lo que el Salmo de hoy dice, el Salmo 83. Usted lo podrá buscar en su Sagrada Escritura, podrá aparecer como el Salmo 84, pero es anhelar estar con el Señor, estar con Él, independientemente de la vida que nosotros tengamos en el proceso. Incluso aún estando en pecado, hay que anhelar estar con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos nosotros a reconocer el pecado mortal, el pecado grave en el que estamos, y buscamos la cura de ello. Y muchas de las enfermedades físicas, las enfermedades psicológicas, aquellas enfermedades que nosotros podamos decir, ¿por qué no me curo de un dolor de cabeza? Hay que ver, porque quizás el estado de vida que estemos viviendo no es agradable a Dios, o incluso sabemos que estamos en pecado mortal, o que tendemos a cometer aquellos pecados que nosotros decimos, estos pecados lo confieso en la misa, pero cuando se vuelve tan repetitivo, es como tener siempre una herida que no se quiere sanar. Por eso es importante el anhelar con el Señor, pero anhelar también esa conversión, anhelar ese perdón, anhelar que el Señor quiere estar conmigo, pero yo también quiero estar con el Señor. Vamos a escuchar este canto, cuán hermoso es tu santuario. Cuán hermoso es tu santuario, Dios Todopoderoso. Con qué ansias deseo estar en los atrios de tu templo. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Más para estar un día junto a ti que mil lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convertirá en manantial y la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sión verán al Dios supremo. Más para estar un día junto a ti que mil lejos de ti. Prefiero ser
porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que le temen, a los que viven sin tacha. Nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Más vale estar un día junto a ti que 1000 lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Más vale estar un día junto a ti que 1000 lejos de ti. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Nunca tengan miedo. Dios es más bueno que todas nuestras miserias. Él nos quiere mucho. Sigan adelante y nunca se aparten de la madre. Como un chico que está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues ha visto la humildad de su esclava, y su nombre es santo, santo, santo es su nombre. Todas las generaciones me felicitarán, porque el santo y poderoso maravillas hizo en mí. Su misericordia llega a sus fieles, y su nombre es santo, santo, santo es su nombre. Con su brazo hace proezas, dispersando a los soberbios, derribando al poderoso y levantando al humilde. Al hambriento Dios lo colma de sus bienes, y a los ricos despide vacíos. Santo es su nombre. Como había prometido a nuestros padres desde antiguo, en favor de Abraham y de su descendencia, el Señor viene en auxilio de Israel, y su misericordia es eterna. Santo es su nombre, y su nombre es santo, santo, santo es su nombre.
Es momento de reflexionar el Santo Evangelio del día. Hagámoslo en el programa Jesús, el Pan de Vida. Aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué riqueza del Evangelio que el Señor hoy nos invita, hermanos, a poder vivirlo, a poder tomarlo, llevarlo a nosotros, como dice el libro de Proverbios, llevar la palabra de Dios en nuestra vida como perlas de un collar, para que sean también que brille delante de los demás. Muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios, a veces literal o a veces solo a nuestra conveniencia, pero cada día el Señor nos invita a también transformar esa palabra en vida. Y la vida en el Señor consiste en que nosotros caminemos con Él. Mientras en nosotros está la gracia de Dios, mientras que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida a Dios, o empezamos ese proceso de conversión con el Señor siempre nos llama a la corrección, nos llama al modo de vida agradable a Dios. Porque nosotros, como lo dice San Agustín, nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que no dejamos que el Señor actúe en nosotros. San Agustín en su teología tan edificativa para nosotros nos lleva con este ejemplo. No podemos nosotros decir que amamos a Dios también si entre nosotros o dentro de nosotros aún hay actitudes que inclinan hacia el pecado o actitudes que llevan a otros a poder caer también en el pecado. Por eso el Señor hoy en la corrección fraterna que Él quiere hacernos, habla acerca de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es decir, yo quiero corregir y a alguien tengo que corregir primero mi vida. Si yo estoy tratando la manera de caminar con el Señor, también en el nombre de Jesús quiero que otros avancen. Y es de ahí la importancia de cómo Jesús puede llegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y primero tiene que haber ese querigma, ese llamado en el que nos sentamos nosotros necesitados de Dios. No que Dios necesite de nosotros, sino que nosotros sintamos que Dios me está llamando a través de, en este caso, de la palabra de Dios, pero a través de la corrección,
Por eso Jesús propuso a sus discípulos un ejemplo, y es de este: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El Señor da la pregunta, pero también da la advertencia. ¿No caerán los dos en un hoyo? Y eso pasa cuando nosotros queremos dedicarnos a la evangelización. Para poder dedicarse uno a la evangelización, es decir, proclamar la palabra de Dios, tiene que haber una luz de esperanza en nosotros. Muchas veces puede ser a través de nuestra vida, conforme nosotros hemos pasado ese proceso. Incluso en ese estado de vida que nosotros podamos tener, habría que hacer, y valdría la pena, un buen examen de conciencia para ver si lo que yo camino con el Señor estoy imitando lo que mi maestro dice. Porque entonces viene que nosotros queremos hacer, o a veces decir a los demás que mejoren su vida, cuando la mía no es esa luz, no es ese ejemplo. Por eso viene Jesús con estos ejemplos a sus discípulos, para que lo comprendamos, hermanos. Nosotros no podemos decir vayan a la Eucaristía y si nosotros no vamos, o no podemos decir tenga confianza en Dios y nosotros no confiamos en Dios, no sabemos esperar en Dios. Por eso este proceso es una forma de vida que nosotros debemos de tener. Incluso el Señor hace la corrección a la caridad fraterna, porque a veces tenemos esa función de querer decir a todos que cambien. Incluso a veces tomamos la actitud de jueces, ¿verdad? De juzgar, y nadie está capacitado para juzgar. Por eso Jesús es el juez justo, que llegará el tiempo en el que nosotros seremos juzgados, dice la palabra de Dios, a través de la fe con la que hemos ido llevando nuestra espiritualidad, pero también a través de las obras. Eso lo dice en una de las cartas a Santiago el Señor: muéstrame tu fe, pero también muéstrame tus obras. Si nosotros estamos en este mundo, es para poder encontrarnos nosotros con el Señor, y si ya lo hemos encontrado, y si vivimos en comunidad, vivimos en iglesia, lo que hemos aprendido pues se pone en práctica en nuestra familia, y es ahí el proceso más difícil. Incluso ahorita estamos compartiendo estos temas dentro de las comunidades acerca del proceso sinodal, el de hacer peregrinaje en iglesia. Y recuerdo muy bien estas palabras de San Juan Pablo II, que dice que la familia es la primera comunidad llamada a la santidad. Entonces, el Señor hoy nos invita a vivir eso dentro de nuestra familia, la primera comunidad. Y si nos está costando, porque es bien difícil, hermanos, nosotros poder hacer incluso hasta una corrección fraterna en nuestra familia, también hay que aprender el proceso que nos llama este documento del sínodo. El sínodo significa caminar juntos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacerlo en este mundo en el que todos quieren ser maestro, pero no quieren ser discípulos. Y el discípulo sigue a su maestro. Por eso dice el Señor, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Si nosotros en nuestra vida, para poder mejorar algo, para poder llevar ese proceso de conversión, tenemos que aprender a ser discípulo. Y el discípulo tiene como imagen la del maestro, que es Jesús. Si nosotros pretendemos vivir una vida con
de comunidad, una vida de familia, pero en nosotros no hay un testimonio, tanto como lo decimos en palabras, pues en forma de vida. Y es lo que el Señor nos invita a mirar hoy al Maestro. Todos nosotros somos discípulos y el discípulo hace lo que su Maestro le dice. A veces es un poco controversial esto en el mundo porque hay personas que están llenas de orgullo, de egoísmo, del ego tan superior que puedan decir: yo no dejo que nadie me diga qué tengo que hacer, o yo no quiero que nadie me descubra mi vida. Y entonces no nos ponemos a la disposición del Maestro. Caemos en un egocentrismo que todo lo que queremos hacer está centrado en nosotros, incluso dentro de la vida de familia, la vida de comunidad, independientemente de la comunidad o grupo o hermandad en el que estemos. Quizás vemos nosotros estas actitudes, y si nosotros llevamos nuestra mirada en Jesús y tenemos nuestra fe centrada en Jesús, todas estas actitudes no nos van a afectar. Pero cuando nuestra mirada está en el líder, en el coordinador o en el que predica, sencillamente nosotros podemos incluso hasta perder la fe. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en un hombre. Mas el Señor hoy nos dice que el discípulo aprende de su Maestro. Vamos a escuchar un canto que nos hace ese encuentro con el Señor. Este canto es muy especial. Dice: dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar
Hoy el Señor, hermanos, nos lleva por este proceso, por este camino en el que nos disponemos nosotros a ser discípulos fieles al Señor, discípulos dispuestos a caminar, a transformar también el mundo con nuestras acciones, pero siempre con la luz de Cristo. La primera lectura que habla también Pablo a los Corintios dice: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Va de la mano con lo que el Señor hoy nos invita también a ir por el mundo anunciando la palabra del Señor. Y es más responsabilidad para nosotros los que tenemos esa oportunidad, por gracia de Dios, de llevar la palabra y proclamarlo. ¿Por qué? Porque conlleva un compromiso de vida con el Señor y con mis hermanos. Incluso este compromiso de vida lleva hasta de la propia familia, porque hoy en día las personas se fijan más en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de vida. Y es una exigencia, hermanos, del Evangelio que aprendemos a llevarlo, pero no como una exigencia de imposición, sino que por caridad hay que hacerlo. Porque también dice en el libro del Génesis, ¿verdad?, que cuando Caín mató a Abel, el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y es la pregunta que viene para nuestra vida: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste por tu hermano? Y claramente Jesús da aquí este ejemplo: porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en la tuya. Es decir, para poder corregir, tengo que ser luz, tengo que caminar en la luz. Llama a Jesús hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No puedo hablar de decir a los hermanos: ya no sigan en la mentira, si yo soy un gran mentiroso. No puedo decir a los hermanos: vayan a la Santa Misa, a la Eucaristía, si yo no vivo esa experiencia. Por eso, hermanos, es importante que la palabra del Señor primero llegue a nuestra vida. Y es una gran responsabilidad para los que nosotros caminamos en comunidad. Y no quiera decir también que usted, del que no está en una comunidad, es mejor se quede en su casa. No, sino que es más imposible crecer así. Uno estando en su casa y a veces hasta somos tan egoístas y decimos: si yo puedo leer la palabra de Dios y ya está. No, hermanos, tenemos que hacer una vida de comunidad en la que incluso muchas veces hay hermanos que por caridad fraterna nos dicen que está mal en nosotros. Y si nosotros lo sabemos aceptar, también es allí que estamos dando un paso a la humildad. Y tenemos que aprender a ser obedientes. La obediencia es el fin último del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros podamos anhelar el cielo, la vida eterna, podemos caminar en la palabra de Dios, pero si no somos obedientes a lo que Dios nos llama, a vivir lo que Dios nos dice, entonces seremos unos simples creyentes. Todos creen en Dios, incluso hasta el diablo cree en Dios. ¿Por qué? Porque se sabe la palabra de Dios. ¿Acaso no fue un ángel, el ángel que sirvió a Dios, pero por su egoísmo, su egocentrismo, fue echado del paraíso y ahora vive esa condenación eterna? Y por eso nosotros tenemos que ver esas dos partes de nuestra vida espiritual, hermanos. Ya lo dice la antífona, la aclamación del Evangelio. Dice: tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Caminar en la verdad, vivir en la verdad, para que después
no seamos llamados, si aquí en el mundo hipócritas, menos que Jesús nos diga hipócritas. ¿Por qué? Porque a veces queremos aparentar una vida así de seguir a Dios. Incluso a veces podemos ser tan espirituales, ¿verdad, hermanos? Que decimos, yo hago oración aquí, yo hago oración allá, los hermanos me buscan para hacer oración. Tenemos que tratar nosotros de ver si lo que estamos haciendo está agradando a Dios, si yo que estoy caminando en comunidad, estoy contribuyendo a que en comunidad permanezcamos, en comunidad crezcamos. Y esa es la importancia de nuestra vida, porque si nosotros no miramos esos puntos, entonces caemos en el que no nos importa ni siquiera el hermano, no nos importa incluso aquel que necesita. Por eso, hermanos, aprendamos a vivir en Cristo Jesús, aprendamos a vivir en el Señor. Si pretendemos nosotros tomar ese discipulado del evangelizar con palabras, de proclamarla con palabra de Dios, y si tenemos esa oportunidad de hacerlo, sometámonos también a la voluntad de Dios, a lo que Dios pide en nuestra vida, a la exigencia de la palabra de Dios. Lo que dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo, pero hay de mí también de las almas que puedan llegar la palabra de Dios, y hay de mí de las almas que hago que no permanezcan, o de las almas que no den fruto, porque ese es el otro punto. Podemos estar en una comunidad de 500 fieles, pero no hay frutos de predicación, no hay frutos de servicio, no hay frutos de entrega al Señor, del permanecer. También el Señor de eso nos preguntará, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Fuiste un hipócrita? ¿Fuiste un mal ejemplo? ¿Llevas una vida desagradable a Dios, pero quieres aparentar ser un buen cristiano? Por eso a veces, hermanos, el Evangelio no lo miremos como que ay, me está desanimando o me está queriendo imponer, ¿no? Usted tiene la libertad de elegir. Elige el bien, elige el camino de corrección, elige el camino de doctrina, elige el camino en donde se nos exige también el ser esa luz, o quiere ser una marioneta del mal, porque hasta el mal ahora se ha metido dentro de la espiritualidad, de una falsa fe, un falso sentimiento de Dios, de ser hipócritas. Esta palabra es tan cortante para aquel que no está preparado a recibir la corrección, y por eso tenemos que nosotros no suavizar el evangelio a la comodidad del hermano, o decir, ay, yo no le digo esto porque se va a sentir mal. Hasta de eso nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Qué hiciste por tu hermano? ¿Lo corregiste? ¿Supiste caminar? ¿Fuiste luz en su caminar? Entonces, de ahí nosotros debe de haber ese compromiso, tanto como en la familia, como los padres de familia hacia sus hijos, y la respuesta de nosotros de hijos hacia nuestros padres, y la respuesta de hijos que espera Dios de nosotros. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, toda ella en humildad, pero sobre todo en obediencia hacia el Señor, hasta llegar al punto de decir, he aquí la esclava del Señor. Si nosotros queremos ser luz a donde quiera que nosotros vayamos y estemos, el punto principal, nuestro hogar, porque es lo más difícil, digamos como la Virgen María, aquí estoy, Señor, quiero ser tu esclavo, quiero hacer tu voluntad, pero dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y hoy el Señor nos invita a ya no ser falsos discípulos, a ya no ser hipócritas, a ya no vivir
en mentira. Y si aquel, mi hermano, está viviendo en mentira, está viviendo en pecado, también hay que hacer la corrección fraterna, ¿verdad? En el denunciar también este pecado primero con el hermano, decirle, mira, estás viviendo en fornicación, en adulterio, en hipocresía, pero para que este hermano tenga conciencia del pecado en el que está viviendo. Muchos hoy en día el pecado los ciega, no los hace ver la gracia de Dios. Por eso, hermanos, que el Señor nos ilumine en este peregrinaje de la vida y aprendamos a rendirnos ante el Señor. Decirle, Señor, aquí estoy yo, quizás he sido falso delante de ti, pero el Señor todo lo ve, todo lo conoce, todo lo examina, y hasta el punto en que nos llama a esa corrección, pero para que nos salvemos. Vamos a escuchar este canto, Me rindo ante ti. Más fuerte que yo, si me escondo detrás de la puerta, si me tapo la cara con la almohada, si me meto debajo de la cama, siempre ahí estás tú. Si me voy a lo alto del cielo, si me voy a lo profundo del mar, ¿cómo le hago entonces, Señor? Si al norte y al sur siempre estás tú. Me rindo ante ti, me rindo ante ti, me rindo ante ti, me rindo ante ti, y no me queda más que escuchar a mi corazón. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti, no puedo contigo, Señor. Eres más fuerte que yo. Si me escondo detrás de la puerta, si me tapo la cara con la almohada, si me meto debajo de la cama, siempre ahí estás tú. Si me voy a lo alto del cielo, si me voy a lo profundo del mar, dime cómo le hago entonces, Señor, si al norte y al sur siempre estás tú. Me rindo ante ti, 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 y no me queda más que escuchar a mi corazón. Me rindo ante ti, 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 y no me queda más que escuchar a mi corazón. Agradecemos su sintonía a las personas que escriben también aquí, a Yesenia, a José Alcor, a los que están también en línea con la página de Radio Vida para poder también meditar la palabra de Dios, que siempre va a ser luz para nuestro camino. Escuchábamos estos cantos de espíritu de alabanza
de Pierre Gutiérrez, porque estaba viendo en estos cantos son una riqueza. Yo me acuerdo desde mi iniciación cristiana, estos cantos nos hacían a nosotros caminar siempre. Y estaba viendo que en Facebook pues solo transmite cuando a veces son artistas o autores tienen el derecho sobre los cantos, pues los corta, entonces como que ya no se puede volver a repetir la transmisión, se queda en silencio. Entonces voy a tratar de transmitir estos cantos que son, esperemos que no sean cortados, ¿verdad? Y que usted pueda escuchar también despuesito. Y estos cantos me llevan hacia atrás cuando iniciamos esta programación casi de la mano con Radio Vida cuando empezó a transmitir, y desde ahí hemos estado viniendo incluso contra todo lo que pueda haber. A veces hay críticas constructivas y las son bienvenidas. Ahora las críticas destructivas, esas las desechamos, porque sabemos muy bien que la gracia de Dios nos acompaña, y si usted está en ese proceso del caminar, hermano, no se rinda. Ríndase ante el Señor, ríndase ante Él, como lo decía el canto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a ser esa nuestra luz, y como lo dice este canto de al fondo, hombres de fe, nosotros tenemos que tener esa fe firme en el Señor. Aún así, aunque estén pasando dificultades, y nos podrán ofrecer otras formas de espiritualidad más fácil, o por ejemplo estaba viendo yo una espiritualidad tan vacía que se está ofreciendo hoy, el de la conexión con la tierra, con el sol, con el agua. Sí reconocemos la existencia de esta naturaleza que viene de Dios. Nosotros tenemos que buscar siempre la fuente de Dios, y nosotros el fruto de esta programación es el que todos vayamos a los pies del Señor. Por eso tratamos la manera, yo le digo tratamos porque detrás de esto hay quienes, por ejemplo, me consiguen la música, me dan esta forma de evangelización. Por ejemplo, aquí también el hermano Trines, que tengo años de conocerlo, que él todo lo prepara antes, y es un trabajo en equipo, pero sobre todo es un trabajo de Dios, y cada uno reconoce que lo que está haciendo pues es un camino para los demás hermanos. Por eso ponemos a su disposición también que usted vaya por ese camino. Lo invitamos, hermanos, de que es tiempo, si usted es padre de familia o es joven, o la circunstancia que usted esté dentro de la familia, nunca pierda el sentido de Dios, porque el hombre que pierde el sentido de Dios es una persona vacía, y una persona vacía es difícil poder permanecer en este mundo. Por eso los invitamos a que usted vaya a su Eucaristía. Estamos ahora en estos tiempos que la Santa Misa trae una gracia santificante. Busque una comunidad que lo ayude a crecer. Y si usted en esa comunidad ve problemas o dificultades, no salga huyendo, permanezca ahí, porque el Señor ahí lo quiere. Agradecemos su sintonía, agradecemos que usted nos escriba, y lo saludamos en el nombre del Señor. Bendecimos su vida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.